Listo. Listo. Hola, muy buenas tardes. Tal, el día de hoy estamos en nuestra sección Diálogos de Mujeres en Escena y el día de hoy tenemos como invitada especial a Maxi Pelayo, directora de la compañía Coincidir Teatro. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contenta. Gracias por la invitación. Pues, a platicar de esto que amamos de este lado. Muy bien. Aquí en las carreras que provoca vivir en la Ciudad de México. Sí, era todo un caos. Pues bien, antes de comenzar, voy a platicarles un poquito de quién es Maxi Pelayo. Es administradora industrial del Instituto Politécnico Nacional, teatrista por el Centro Cultural de Hacienda, CEUVOS, Casa Azul y Secretaría de Cultura. Actriz activista, promotora y gestora cultural. Realiza trabajo al turista en teatro penitenciario y, por supuesto, es directora de la compañía Coincidir Teatro. Y bueno, si cuentan un poquito cómo es este salto de administradora industrial, actriz, eh, compañía de teatro. Creo que he sido muy afortunada en la vida. Yo digo que soy un híbrido. Bueno, pues me llamo Maxi Mina. Soy Géminis. Y estudio una carrera pues que es muy técnica, digo, por algo en el Politécnico nos dicen burros blancos, ¿no? Y después me voy hacia el otro lado que son las artes. Bueno, pues creo que desde siempre había sido la inquietud. Yo nací en un pueblito muy chiquitito, Santa María Nativitas, por el Estado de México, a donde había 150 habitantes. Entonces la inquietud era mucha por leer, por hacer, y pues no se podía tanto, no había ni siquiera prepri, ¿no? Sino primaria y todo lo que encontraba lo leía. Y ya llegó acá a Ciudad de México a los 11 años y a los 10 años. Y entonces, pues con quien vivo, mi familia, mis tíos me dicen, tienes que estudiar algo que te dé para comer y algo que te dé para, todos eran politécnicos, pues administración, me equivoqué de carrera, yo quería administración de empresas, al final a nivel superior solo había administración industrial y pues le entramos a lo que no me gustaba, matemáticas. Resolvemos esa parte, afortunadamente estuve 15 años, como 15 años en la docencia a nivel bachillerato de esa carrera, pero entonces ya resolviendo la vida económica a hacer lo que me gusta y lo que me gusta y lo que amo es el teatro. ¿No? Entonces, claro, hubo muchos matices por ahí haciendo cosas en la misma escuela con los chicos, haciendo cosas con los niños. Tengo un taller de máscaras hasta la fecha, me gusta mucho trabajar con la infancia. Entonces, pues hace 20 años empecé la carrera como más académica de teatro, estudiando, pero también en la práctica, o sea, la empecé en conjunto. Empecé con grandes maestros, por ejemplo, de teatro callejero, de teatro de revista, y pues bueno, eso te da muchísimas tablas, te ayuda mucho, y he tenido la suerte de estar con maestros, por ejemplo, que son de aquellos grupos, por ejemplo, de Zumbón, que son los iniciadores del teatro independiente de alguna manera, Luis Cisneros, el maestro Carlos Águila, que es director del extensionista, o sea, Gabriel Lagos, parte del extensionista, o sea, grandes maestros que ellos sí tuvieron una carrera académica y práctica en teatro, y pues uno tiene la suerte de absorber todo eso que ellos te regalan día a día. Adriana Chapela, o sea, son muchísimos y no quisiera dejar de no mencionar alguno. Mi gran maestro de teatro es Jorge Roldán, que en paz descanse, era un maestro tan completo, él hacía teatro, hacía cine, y él fue el pilar que me formó. Él me decía, te salió más o menos, pero está bien, tú no te vas a dedicar al teatro. Entonces, ay, ¿cómo? En ese entonces a lo mejor ni yo lo imaginaba, ¿no? Que me iba a ir por ese camino.
apasionado. Y pues eso te lleva a otras cosas. Entonces, en algún momento empiezo ya con la compañía, pero también hacer teatro penitenciario. El teatro penitenciario lo empiezo a hacer. La primera vez que nos invitan fue a Tepepan, al penal de mujeres, a dar una función de teatro. Ese día era un concurso de pintura. Quedé sorprendida de los trabajos que yo vi, sin saber mucho de pintura, ¿no? Entonces dices, bueno, pues era lo que te provocaba el juego de colores. Esto es, wow, eso hacen acá adentro. Y nosotros llevamos una función de teatro y después pues conocí a otros maestros que me invitaron también a hacer otras cosas y también por eso llego a trabajar de manera voluntaria a Islas Marías, digo, dentro de este teatro penitenciario, pero acá afuera, pues nosotros, ya sabes, nunca dejas de trabajar entre escribir, entre ensayos, entre, pues estarte preparando siempre de todas las maneras. Yo creo que como actores jamás dejamos de prepararnos o de aprender o de leer o de estar, ¿no? En este camino. Entonces, bueno, pues es ese matiz de el teatro, el teatro penitenciario, el montaje, el vestuario, no sé, en enero hay un festival que se llama Los Amantes del Teatro, ahí atrás del Centro Cultural del Bosque. La presidenta de ITI UNESCO es la maestra Isabel Quintanar, que ha dedicado toda su vida a este proyecto y a este festival. Entonces, pues este año nosotros eh, develamos placa de una obra que justo ahorita te cuento, pero la escribí en Islas Marías, y develamos placa por 100 representaciones. Y dice, a ver, bueno, escribiste, la montaste, la produjiste y actúas. O sea, todóloga, ¿qué? Decía otro maestro, en mis tiempos, un maestro ya grande, no sé, de la medida del maestro Héctor Azar, y decía, en nuestros tiempos, nosotros los actores hacíamos teatro. Pues sí, pero ahora en México estamos como que con una línea divisoria, ¿no? El teatro, que es producido por el Estado, el teatro que yo no niego que haya cosas muy buenas, con porque pues están los grandes financiamientos y la división del teatro independiente, que tenemos que buscar el cómo solucionarnos para poder hacer lo que amamos, y lo que amamos es estar arriba de un escenario. Y siempre nos encanta, ¿no? Tener todo lo que significa el teatro, las luces, el telón, los técnicos, o sea, es maravilloso y sí lo tenemos. Y afortunadamente trabajas tanto que vas accediendo a todo eso. Pero el teatro independiente trata de ir a los problemas sociales, de ir a la comunidad, de ir a donde no llega este teatro, ¿no? Y a veces hemos tenido la suerte de quedarnos aleatorias y que nos manden a esos lugares, pero a veces no, y vamos porque queremos, y vamos porque pues esta es nuestra labor social, ¿no? Entonces sí hay grandes maestros que han hecho muchas cosas, pero nosotros estamos también haciendo todas estas cosas por convicción, pues no sé si es por amor a la otredad o por amor a uno mismo de que cree en un mundo distinto. Entonces, pues bueno, entre todo eso, no sé si estoy hablando mucho, No, hoy no, bien. no, muy bien. Y Eh, Y pues algo que mencionas, ¿no? Justamente este gran salto de entre ahora sí dedicarme a lo que me llena, ya resolví mi parte económica, ¿no? Pero ahora voy a lo que me llena, lo que me apasiona.
la parte en quererte involucrar con la comunidad, con las demás personas. Y pues me gustaría un poquito que nos platicaras acerca de este proceso de en el teatro penitenciario. A veces decimos, hablamos de estas comunidades vulnerables, pero no vemos también este otro sector, ¿no? La gente que está privada de su libertad, cómo el arte, hacer actividades, le ayuda a un poquito callar la voz interna, ¿no? Y poder enfocarse en otras aristas. Entonces, pues me Sí, gustaría un poquito que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia en este ámbito del teatro penitenciario, también viéndolo como estas, pues desafíos que de repente hay pues que no te dejen pasar ciertas cosas, el que haya como ciertos temas que no puedas abordar por el tipo de la institución a la que se asiste, ¿no? Un poquito que nos platiques acerca de cómo ha sido tu caminar en el teatro penitenciario. pues ya sí un poco formal porque te digo que era un trabajo altruista, pero sí formal en el sentido de cumplir, como dices, con todas las reglas, con todos los requisitos que son muchos estando dentro de un penal. Y pues bueno, a donde estuve mucho tiempo fue en Islas Marías, estuve 6 meses, en esos 6 meses salí 4 veces a hacer mis actividades, o sea, no sé, los chicos me llamaban loca, ¿no? Loca porque decían, bueno, al principio a ellos les cuesta trabajo creer que alguien llegue y que les empiece a dar algo. Entonces fue un poco complicado al inicio, eran puros hombres. Ya en el 2017 que yo voy a Islas Marías, el femenil ya se había ido de ahí y solo era el varonil, ¿no? Entonces me toca trabajar con muchos hombres, dicen ellos, pues de distintas gangas, ¿no? De distintos niveles, vamos a ponerle. Entonces, se vuelve un poco complicado, pero cuando ellos se enteran de que yo no, la gente generalmente que está trabajando con ellos, pues es de gobernación, tiene un puesto en Segov, le pagan su quincena, y cuando se enteran que yo no tengo absolutamente nada, que voy solamente por eso, porque amo lo que hago, pues sí se sorprenden, pero eso fue la magia que hizo que le entraran a lo que se estaba montando en ese momento, se estaba montando el Hombre de la Mancha, no fue por iniciativa mía el proyecto y el maestro que estaba con ellos, que es un gran maestro, se tenía que ir a otro penal y entonces fue que llego yo a trabajar con ellos, ¿no? Entonces se da este trabajo, el montaje se hace en un mes y después vienen los ensayos, pero después vienen las presentaciones. Yo también era como parte del elenco, en El Hombre de la Mancha era Antonia, pero entonces al principio sí era un poco complicado. Una vez fui había una tienda, un centro como comercial, digamos, dentro de Valleto, que era el centro de Islas Marías, y fui a comprar y los chicos estaban afuera esperándome pues para ayudarme porque ellos no podían entrar a esa tienda y entonces yo los abracé, porque desde que llegué los abracé, ¿no? Entonces, cuando me ven que los abrazo, pues va el policía, porque por supuesto hay en todos lados, es un penal, aunque estaban en semi-libertad, porque ahí lo único que significaba la cárcel, pues eran los muros de agua, ¿no? Entonces, cuando me ven que los abrazo, pues nos vamos caminando y ellos van atrás de mí, van atrás de mí, van atrás de mí, ¿no? Y pues claro que fue una sanción porque yo no podía abrazarlos y menos siendo mujer, o sea, no se podía tener contacto. Eh, Esto es muy importante para el teatro porque el teatro significa contacto, ¿no? No significa que eso te permita hacer de todo como lo han hecho con mucha vergüenza y pena y tristeza, a lo mejor algunos maestros, ¿no? O maestras también, no lo sé. No, el teatro es un teatro que debe tener muchos principios, muchos valores éticos
pero pues bueno, hay gente que a la que le gana la humanidad, ¿no? Entonces a lo mejor prohibiendo esto, por eso no los podía tocar. Y yo alegaba eso, ¿no? Que en el teatro necesitamos también tener el contacto y logramos como un permiso para poder hacerlo porque es la única manera, mirándose a los ojos, ¿no? Dicen por ahí muchos autores como Barico, como Lipovetsky, que esta, eh, no sé, esta generación de mutantes, esta generación de bárbaros, y, y los llaman así, pues porque están sumergidos en la red, y más después de pandemia, ¿no? Porque están sumergidos en el individualismo y pues bueno, a eso nos ha llevado también la comercialización, a eso nos ha llevado este capitalismo depredador. Entonces, el teatro a lo que le apuesta es a mirarte a los ojos, es a ponerte enfrente del otro, no en los zapatos del otro, porque cada quien tiene su individualidad, pero sí enfrente del otro, para saber cuáles son las necesidades, para ver qué hay más allá de tu egoísta individualismo a veces. Entonces, bueno, pues se logró eso. Para mí es un premio de la vida. Yo creo que siempre que le lances algo al universo, te lo regresa multiplicado, sea bueno o malo. Y eso sucedió ahí en la isla con todos estos hombres. Implementamos una carrera todos los lunes y andábamos corriendo a la orilla del mar. Y bueno, esa obra la grabó Segó por los resultados, porque incluso los marinos estaban muy atentos a lo que ahí sucedía y los mismos jefes pedían que dejáramos entrar a ver los ensayos al personal y decíamos, pues que vengan a ver la función, ¿no? Cuando ya se estrene. Y decían, es que se cambia personal cada 15 días y pues no podrían estar. Entonces, pues bueno, todas esas cosas, esa sinergia, la llamábamos magia, que se da ahí. Entonces, cuando terminamos de montar El Hombre de la Mancha, me dice la directora, pues aquí estás, o sea, si quieres haz otra cosa. Y fue cuando escribí la obra de Frida de la Mancha, por eso se llama así, y la montamos también con ellos y entonces pues de repente ves los perfiles y todo, y dice, bueno, ustedes, no sé, a los que más están interesados, y de repente llega alguien por ahí y dice, bueno, ¿y qué? ¿Y yo qué? O sea, ahora no hay nada para mí, ¿o qué? Y pues es maravilloso ver que les ha significado el teatro, ver que quieren continuar en esto, ¿no? Que les ha, no sé, que se ha sembrado una semillita. Y entonces se monta Frida de la Mancha y esa sí vamos a cada uno de los campamentos que había en Islas Marías, porque era como un gran pueblo que estaba dividido como en pueblitos o como en barrios. Y y pues ya yo salgo de Islas Marías en diciembre, el 18 de diciembre, después de haber llegado en junio, pero bueno, había salido 4 veces, ¿no? Después de eso me invitan al penal 16 de Morelos, que es un penal femenil. A ese penal femenil estuve yendo año y medio. Solo iba los miércoles, también haciendo labor voluntaria, venían a recogerme a veces a las 5 de la mañana porque es bastante lejos, es casi llegando a Tasco. Entonces venían a recogerme muy temprano y ya llegaba yo aquí muy tarde, a veces a la 1 de la mañana, justo por esas complicaciones que se dan, porque a veces no puedes entrar, porque de repente el aretito, aunque sea pequeñito, o sea, quítatelo, porque puede representar un arma para ellos, así, y a veces de verdad sí hay reglas y te tienen que revisar
pero hay gente que se excede, ¿no? Entonces, no, pues aquí en el papel, en el oficio no dice que iba a traer ropa deportiva. Oiga, pero pues si vengo hace un año y traigo ropa deportiva porque justo desde el inicio, no, pues aquí en este oficio de hoy no dice. Entonces, oiga, y a veces pues también te enojas, ¿no? Porque dices, enfrente del otro, ¿no? Y ver que cada quien tiene sus razones. Algunos no tenemos razones, algunos tenemos solamente ego. Entonces, bueno, el buscar quién te resuelve porque dices, mira, no va a pasar nada, o sea, es ropa deportiva porque la necesito, porque voy a trabajar. ¿No? Bueno, ese era un punto, de repente también otros puntos es que tenían visitas, tenían audiencias, se enfermaban, alguien se portaba mal y las castigaban, entonces a veces tampoco puedes avanzar. Decía, perdón, este es humor negro, ¿no? Decían, qué maravilla trabajar con público cautivo, porque perdón, que lo diga de esta manera, le digo es humor negro, porque dice, pues ahí puedes trabajar, todos van a llegar, a nadie se le va a hacer tarde por el metro, a nadie, o sea, van a estar ahí, no, no es tan fácil, no, están por módulos, entonces había momentos en los que si había algún problema grave, cerraban todo el módulo y nadie podía salir. Entonces, en el lugar a donde se está dando clases, a veces llegaban a la mitad, siempre sucedían cosas, entonces tú decías, wow, no puedo avanzar, ¿no? Pero bueno, la obra que se montó y se terminó de montar con ellas fue la obra del extensionista, una obra rural, un drama rural del México campesino, una obra muy importante para México, para nuestro campo, ¿no? Tan lastimado. Y pues, esa obra la vi cuando yo iba en la vocacional y la pusieron en Serapio Rendón por 10 años, los que éramos bachilleres en ese entonces, fue obligatorio ver esa obra, ¿no? Entonces a mí me impactó, pues porque mis abuelos, campesinos, mi padre ama la tierra, entonces es el cacicazgo, el abuso de poder entre el gobierno y el cacique, y me impresionó, entonces yo dije, wow, estar en esa obra, ¿no? Y pues logré estar, soy parte del elenco, ahí el director es Carlos Águila, que ha estado en esa obra desde que la montaron con Felipe Santander, quien cantaba al inicio pues era Gabino Palomares, y entonces es una obra que alguien que formaba parte de la institución, ahí en el penal 16 de Morelos, amaba. Y a mí me sorprendió porque, pues, digo, seamos honestos, ¿no? Generalmente dentro del sistema a veces no te permiten montar, digo, ya hablemos de teatro solamente, pero ahora montar una obra que genera movimiento, una obra que te sensibiliza, una obra que te muestra los problemas reales, porque pues a veces cerramos los ojos, pero sabemos que ahí están. A mí me causó mucho, no sé, mucha alegría, algo pues muy bonito acá y lo hice con todo el amor. Esas mujeres fueron saliendo. Este proyecto nos lo truncó la pandemia fría y hostil, ¿no? Entonces, pues 2 años sin ir ya después. Entonces ellas empiezan a salir y cuando salen, pues ellas les significó el teatro y querían seguir haciendo teatro. Pues ahí veníamos, amasando, ¿no? Este proyecto y tomamos la decisión en mayo del año pasado. Empezamos un montaje, trabajábamos todos los miércoles
pero ahí sí trabajábamos ya todas las que habían salido y que querían estar involucradas en este proyecto, trabajábamos aquí en casa, llegaban a las 8 o 9 de la mañana, terminábamos a las 7 8 de la noche y a veces hacíamos más cosas todavía, ¿no? Pues porque lo que yo quería trabajar en tantas cosas, o sea, es que a veces dices, wow, tener a personas que han tenido esta historia y que ahora les esté significando esto que yo amo, que es el teatro, y yo creo que profundamente que el teatro puede generar cambios importantes en el mundo, ¿no? Yo decía, wow, que ellas quieran, yo quería hacer tantas cosas, pero me di cuenta que lo que ellas necesitaban era buenos oídos, primero, ¿no? Entonces, escuchar, 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 y después empezamos a trabajar con hubo una persona muy querida que a veces también a través mío pues había contacto de psicología, no sé. Ah, y ahí nació el proyecto En Busca del Sol. Es una puesta en escena con 5 monólogos de las historias que ellas pusieron en la mesa, de las historias que venían arrastrando y las historias que las hicieron llegar a prisión, ¿no? Y pues había que se gestan después de prisión, porque algo muy triste que decía una cuando salió, caray, todo lo que me encuentro acá afuera me es indiferente, ¿no? La propia familia ya no es mi familia, o sea, han cambiado tanto y mi familia se quedó allá adentro. O sea, y estaba mejor allá adentro porque acá el mundo depende también del tiempo que ellas estuvieron en prisión. Pues sabemos que esto avanzó depredadoramente, ¿no? A pasos agigantados. El capitalismo nos devastó, el teléfono, los medios hacia algo más frívolo. Y entonces de repente pues ellas salen y quieren comunicarse, quieren abrazar, están carentes de amor y te encuentras que con quien eran los tuyos ya no son tan tuyos. Entonces están buscando, ¿no? ¿A dónde? Y pues esto yo sí lo cuestiono mucho al Estado y cada que tengo oportunidad lo pongo en la mesa. Podemos dar teatro por amor muchos. Tampoco es lo ideal, ¿no? Porque creo que todo trabajo debe ser remunerado y cuando es un buen trabajo más. Pero bueno, ya lo haces, quienes hacen teatro, danza, música, pintura, y es maravilloso que a ellos les signifique y que esto les provoque un cambio o les provoque querer ser mejores seres humanos. Pero y la otra parte que es terrenal, que es el dinero, que es comer, que es vivir, que es esa readaptación, que también es un estigma que ellas mismas traen, ¿no? Y lo platicábamos mucho. O sea, a veces, dicen ellas, a veces sentimos que el mundo nos mira y el mundo a veces no te mira porque no lo sabe. Es todo eso que traes arrastrando de las vivencias, a veces de los errores del Estado y a veces de los propios errores. Entonces, ¿cómo haces para que te atrape el arte si tienes hambre, si tienes hijos, si tienes problemas que resolver? Ah, pues yo sí creo mucho en que debiera haber eh, talleres de artes, una materia de artes. Decía el otro día, erróneamente, desde la primaria, bueno, desde la preprimaria, desde donde se pueda, dar estos talleres para que no se tenga
que castigar más adelante a los hombres, ¿no? O sea, educar a los niños, pero bueno, la educación no solamente está en la escuela, la educación está en casa y también es muy importante que como sociedad generemos conciencia, ¿no? Entonces, y esto se vuelve difícil porque la sociedad somos todos y Sí, no todos estamos dispuestos, yo no sé si es educación, yo no sé si es cultura, dicen que se mama. Entonces, ¿qué ha pasado con esas generaciones de padres que pues carecimos de muchas cosas y no tuvimos nada? Y no sé hasta dónde eso haya afectado el que después se les quiera dar todo a los hijos. Yo no sé, yo no soy psicóloga, yo sé que trabajo dentro de lo que hago, lo mejor que puedo y sí, claro que nos preparamos, ¿no? Ahora mismo pues estoy en una licenciatura al 70%, una nueva licenciatura que es Arte y Patrimonio Cultural y comprometida, ¿no? Comprometida, hay que estudiar mucho, pero cuando lo amas, pues más bien quisieras saber tantas cosas para encontrar respuestas y para encontrar un hilito conductor que vaya resolviéndole a cada una esos problemas, pero no es posible, no es posible que una sola persona lo haga, o aunque seamos un grupo, ¿no? Son problemas que van más allá y sí, yo creo que finalmente es un problema social en el que el Estado debe estar muy pendiente porque ya está ahí el problema, ¿no? Entonces, si ya tenemos las instituciones como son los eferesos, como son los penales, como todo esto, bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de eso para que cuando salgan haya una reinserción real, una reinserción no porque te vamos a apapachar y te vamos a dar de comer 10 días y casa y todo, no. O sea, ahí mismo aprenden muchas cosas. La verdad es que yo las admiro mucho. Por aquí hay algunas cosas en la casa de ustedes. Hay gracias. muchas cosas que están hechas por las manos de ellas. Incluso pintan maravilloso, pues yo creo que es tanto tiempo libre y no todos, claro, muchos pueden ocupar el tiempo en otras cosas que no sean las artes, pero que también sean oficios, ¿no? Entonces, ellas pueden hacer cosas y bueno, yo sé que hay ahí como muchos programas, están las cooperativas, están las AC, pero también los candados que hay son importantes. ¿Por qué? Pues porque la corrupción nos come. La corrupción hace que no pueda llegar a la gente que se necesita y llega pues al compadre, al hermano, al primo. Entonces, bueno, pues, pasan esas cosas. Sí, y voy a rescatar como algunos puntos que mencionabas un momento, ¿no? El que poder trabajar con personas que están en una situación de privación de su libertad, es entender también el entorno, ¿no? La parte social, de dónde vienen, qué es lo que también llegó a que abarquen este espacio ahora, ¿no? Porque tenemos como muchas veces este estigma de que todos están allí porque son culpables, y muchas veces también hay gente que no lo es, que son inocentes, la parte de sentir contacto con alguien más, ¿no? El sentir que realmente siguen teniendo valor como personas, ¿no? Creo que ese es como he tenido la oportunidad de también trabajar directamente en Santa Marta, Catitla, y es muy evidente esta necesidad que tienen porque las escuchen, porque haya alguien pendiente cuando la familia los abandona, tener a un refugio, ¿no? Alguien que esté detrás de él, tener un motivo de poder seguirse levantando, ¿no? La depresión consume adentro, el no tener el contacto con otra persona, pues hace que todo eso les traiga, pues igual pérdida de individualismo, ¿no? Y claro, ¿no? Comparto la idea de necesitamos generar
también productos que ayuden a que haya una correcta reinserción social, ¿no? Está el problema, está allí, tenemos a la gente, los penales están con capacidad máxima, pero ¿qué estamos generando, no? ¿Qué se está generando también de la parte política, la parte artística, ¿no? ¿Qué podemos también contribuir para ayudar a que ese problema no se agrave y que al contrario, ¿no? Vaya disminuyendo, haya un impacto positivo, ¿no? Principalmente para quienes ya están en estos penales, ¿no? Y mencionabas algo, ¿no? Sobre la corrupción. Es muy fácil caer en la corrupción. Y sí es cierto, ¿no? Cuando estamos en esta parte de, en el oficio no venía que ibas a entrar con 10 madejas de hilo, ¿no? Y tú traes el hilo, ¿no? No viene, no pasa. Y es muy fácil allí que también la corrupción te atrape, ¿no? Déjame pasar a cambio de dinero o, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces es como una cadenita, ¿no? De quiero también yo apoyar, pero también estos candados que hay a nivel institución que ponen para poder seguir ejerciendo este cambio, ¿no? Ahorita tengo acá presente lo que mencionabas de la obra de teatro con que habla sobre los campos, estas partes injustas que suele haber por las tierras, las compras, hacer este tipo de representaciones en un penal que es en un estado donde la mayoría o gran parte de la gente se dedica a la agricultura y que vean que esa no es una práctica normal ni que es lo correcto, abrirles el panorama. A veces es también como que la institución dice, no quiero que les digas que está mal lo que estoy haciendo, ¿no? Necesito que continúen aquí creyendo en lo que yo les estoy diciendo, en lo que yo les estoy imponiendo, cegadas, ¿no? Que están aquí y pasan a ser del Estado, ¿no? Pasan a ser, y no, están por algún error, por alguna situación, pero siguen siendo personas que necesitan atención, siguen siendo personas que tienen su propio pensamiento, ¿no? Me gustó mucho lo que decías de no me quiero poner en el zapato del otro, quiero ponerme enfrente de él y decir, esto es lo que yo también vivo y a lo mejor tú también puedes vivir lo mismo o vives lo mismo, pero de diferente manera. Podemos cambiarlo de esta manera. No, yo lo cambié de esta manera, contribuí con esto, podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que me parece pues muy importante la labor que haces en el teatro penitenciario, el poder acoger a aquellas que ya tienen su libertad y que están en este proceso de decir, el teatro me ayudó, me salvó y ahora estoy buscando la profesionalización, ahora estoy buscando el querer seguir desarrollándome como artista, el querer seguir haciendo las representaciones porque de alguna manera es algo que les llenó, ¿no? Y esto fue algo que sembraste, ha crecido y que, bueno, el día de hoy te permite tener esta movilidad con tus presentaciones. Sí, aparte de que hemos estado yendo, bueno, que estuve yendo a dar los talleres y a montar la obra, les estuvimos llevando teatro, digo, dentro de la compañía, dentro de Coincidir Teatro, tenemos varias obras montadas y son las que estamos trabajando, justo que es Frida de la Mancha, que es Naturalia, que es la mejor mujer de todos los tiempos, y Coincidir Teatro es extensivo hacia otros colectivos, es decir, Coincidir Teatro tiene a una gran familia que también algunos de ellos tienen otras puestas, ¿no? Tenían su propia compañía y como que nos prestamos, bueno, yo monto raíces y vénganse y estamos con ustedes, ¿no? Y ahora estamos acá en Naturalia y acá estamos abrazándonos y apoyándonos. Entonces tenemos una gran lista, pero esta gran lista de obras de teatro es de corte social, ¿no? Que teatro independiente cuando se creó era porque está separado del Estado, o sea, cuando
estos estudiantes de la universidad, de la UNAM, toman el foro isabelino y se separan de la institución, ahí nace el Teatro Independiente en México, que es justo ir a hacer teatro a donde está el problema. Si es en el campo, es en el campo. Si es con los obreros, si es con los ferrocarrileros, si es con las costureras. Y entonces es a donde está bien el hermoso teatro como tal, como el edificio, pero vamos a hacer teatro a donde haya ese problema y a donde haya esta gente, ¿no? Dispuesta a formar parte también de este teatro. Y entonces empieza a hacer el teatro en plazas, en muchos lugares, ¿no? Aunque decía Ricardo Flores Magón que entonces en el 73 aquí en México no nació el teatro independiente, que nació mucho antes, pues porque él fue exiliado y cuando él vivía en Estados Unidos, sabemos quién es el gran Ricardo Flores Magón, pues entonces él empezó a hacer teatro independiente, teatro de los problemas sociales en Estados Unidos, y dice, y pues es teatro mexicano, porque yo era mexicano, pero ya no está aquí, pero bueno, fue mexicano siempre, y seguirá siendo mexicano siempre por todo lo que nos heredó. Y entonces era justo eso, ¿no? Ir a los problemas sociales. Entonces, bueno, el teatro independiente significa como eso, pero no quiere decir que seamos independientes porque pues no necesitamos el dinero, ¿no? Por supuesto que sí, y por supuesto que también necesitamos que se rescaten muchas, en este caso, muchos teatros. Están estos teatros del IMSS que recordaremos que fueron creados estos teatros para que estuvieran al lado de un hospital, ¿no? En su momento eso fue maravilloso y después esos teatros se fueron abandonando, no se hace teatro en muchos de ellos. Hay otros más importantes, por ejemplo, el Teatro Hidalgo, que está ahí atrás de Bellas Artes, y este teatro, si no me equivoco, está rentado y subarrendado por Ocesa, y nosotros no podemos acceder a ese teatro porque las rentas son carísimas. Entonces, sí hay teatros que son del Estado, hay teatros que son del pueblo, a los que tendríamos que acceder. No sé, igual si te los van a rentar, ok, está bien, haciendo un negocio, ¿no? Porque necesitamos comer, lo rento y cobro un boleto. Pero pues si hablamos de sus rentas sería prácticamente imposible. Y la otra es que tampoco es tan fácil porque tienes que acceder a ciertos requisitos que dices, wow, tenemos que ver más la realidad y cuáles son las condiciones, ¿no? Estar dados de alta no es ningún problema, ¿no? Pero si te hacen darte de alta en un rubro, en el SAT, porque vas a entrar a una convocatoria y después no te quedas en la convocatoria y tú ya quedaste dado de alta en ese rubro, quiere decir que tienes que estar declarando cada mes. Eso no es gratis, un contador cobra, ¿no? Entonces, no sé, ciertas cosas que creo que administrativamente no están bien planeadas. Entonces, bueno, sabemos que hay muchas cosas que se están haciendo bien, tal vez, y que están cambiando en México, pero hay otras que no. Y en cultura estamos padeciendo. Fue muy evidente en pandemia, ¿no? Mucha gente, pues, que se dedicaba a las artes sin seguridad social, sin a dónde atenderse y además sin un sueldo cada 8 días o cada quincena, que quien tenía una base o quien trabaja en el gobierno, pues le estaban depositando y trabajaba desde su casa. Pero los que no lo teníamos, bueno, te digo, yo soy afortunada de tener, pues otra carrera, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer estas cosas aquí en México, hay que ser todólogos y para poder seguir haciendo esto que tanto queremos, pero creo que sí es muy importante una reestructura, sí es muy importante que las instituciones volteen a ver las necesidades de la comunidad, y hay que sembrar justo desde la comunidad a donde menos llega el teatro, la danza, la música, la pintura, y hay que sembrar
en los niños, en las comunidades. Ya sé que tenemos que ir y ver cuáles son las necesidades de ellos y no podemos llegar a imponer, pero es posible hacerlo. Digo, yo estuve yendo, he estado yendo, por ejemplo, a Oaxaca, a Reforma de Pineda, que es el istmo de Tehuantepec, pues en verano, 15 días en verano, cuando hay vacaciones, a trabajar con los niños, ¿no? A trabajar este taller de máscaras, a trabajar con sus saberes, a trabajar un poco con los usos y costumbres también, y sobre eso, introducir el teatro y que los niños pues se enamoren de otras cosas. No solo había teatro en ese programa, que es de manera gratuita, hecho por un amigo que puso una biblioteca en la casa de su papá, que había un espacio ahí, puso una biblioteca, él compró muchos libros, muchos amigos nos sumamos, llevamos libros para que estuvieran ahí, y ahí está la biblioteca funcionando, pero bueno, cada año se da este taller de 15 días para niños de muchas edades y a donde pueden acceder a otros saberes, ¿no? A donde pueden acceder a otras actividades, a la lectura, al dominó, les dan regularización de matemáticas, o sea, es maravilloso ese encuentro que es también por labor altruista. Llegamos allá a su casa, ahí nos quedamos, ahí nos dan de comer y entonces pues uno lo que pone es el tiempo. Entonces es esta red de irnos entrelazando, este, para generar algo diferente, para generar este cambio, ¿no? El universo es tan maravilloso que te retribuye de tantas maneras y que, lo repito, porque siempre lo digo, ¿no? Yo soy muy afortunada y no sufro porque, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Y ahora qué voy a comer? No, afortunadamente no. Y entonces la vida te da para decir, bueno, pues vamos a seguir a ver qué más podemos sembrar, pero creo que tampoco se trata solo de eso. Se trata de una estructura que tenga todos los procesos de administración, que se planee, que se organice, que se ejecute y que después se retroalimente para ver qué es lo que no funciona, ¿no? Pues es la única manera de poder saber si podemos generar cambios, o sea, acierto error, ir buscando, pero con compromiso pues, del Estado, de las instituciones, ¿no? Sí. Sí quiero comentar que, por ejemplo, esta obra que se montó, que fue En Busca del Sol, que pues lo trabajamos desde el inicio con nuestros recursos, ¿no? O sea, llegaban aquí, pues aquí estábamos. Y entonces la UACM lanza por ahí una convocatoria a la que accedo. Y pues no fue, ay, que digas, wow, no, bueno, pero al menos dices, wow, el poco presupuesto que nos asignaron, ya tienes para hacer tus mantas, ya tienes para comprar tu utilería, ya tienes para escenografía, ya tienes para pagarle a los músicos, ya tienes para pagarle al técnico, ya tienes para invitarles la cena en otro lado, no sé, algo, porque es básico, ¿no? Entonces hubo esa gran oportunidad y es por eso que la obra se estrenó el 8 de diciembre en la UACM. Entonces, ese fue un regalo para todas, maravilloso que los chicos, que los estudiantes tuvieran la oportunidad de ver esas historias, de ver las historias de estas mujeres, mmm, porque eran inocentes o porque se habían equivocado, ¿no? Porque creo que lo válido es también contar la verdad, porque sí, como seres humanos, pues también nos equivocamos. Y dentro de las historias, pues sí, hay personas que se equivocaron y es aceptar ese error, pero no porque te quedes en él, sino por entender que cada día es una oportunidad, cada instante es una oportunidad para reescribir tu historia. Y entonces fue un encuentro, ¿no? Un encuentro entre los jóvenes estudiantes y entre esta canasta de historias.
de mujeres. Dentro de estas historias presentamos una historia de alguien que todavía está en reclusión, que es un hombre que se llama José Caballero Mejía y que él estaba en las Islas Marías. Él en El Hombre de la Mancha representaba a Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, cuando se cierran Islas Marías en el 2019, creo, si no me equivoco, pues él se queda en Mazatlán porque todavía le faltan ahora 3 años. Entonces se queda en Mazatlán, pero a él le significa tanto el teatro que él se vuelve director de teatro. Es decir, empieza a hacer teatro, a montar, a darles talleres y a montar obras de teatro con sus compañeros, con los internos de ahí de Mazatlán. Y entonces, bueno, llega ahí un maestro, bueno, ya ese maestro ya le había dado clases también antes en Islas Marías, que es el maestro Polo, que trabaja en el Teatro Ángela Peralta allá en Mazatlán. Y entonces el maestro va nuevamente, se reencuentran y escriben Caneros. O sea, Caneros es la historia de José Caballero y Caneros ha ganado muchos premios. El primer premio fue de dramaturgia y después esa obra de Caneros se monta con dos grandes personajes de la Compañía Nacional de Teatro y con dos personajes y bueno, dos actores de allá de Mazatlán, ¿no? Entonces se hace también como un híbrido. Esa obra ha ido a muchos lados, por ahí a lo mejor hay. Entonces, pues con José Caballero sigo también teniendo contacto, sigo a veces yendo allá a Mazatlán y fui hace como 4 meses porque él dirigió la obra que escribí en Islas Marías, que es Frida de la Mancha, a donde él fue la muerte. Entonces él se enamora de ese proyecto y dice, lo quiero montar en Mazatlán. Pues él lo trabaja, él lo monta y yo solo llego a Mazatlán hace 4 meses a insertarme como Frida y solo tuvimos un día de ensayo, ¿no? Para todos ellos. Entonces, bueno, esto ha sido un trabajo de ir enlazando, de ir trenzando cariños, eh, entrega, sensibilidad, Sí, compromiso, mucho compromiso y hay que compromiso. trasladarse, hay que trabajar. Entonces se integra José Caballero en esta obra de En Busca del Sol y él se integra a los monólogos como voz en off. Entonces es parte de este proyecto también de En Busca del Sol y él nos narra su historia. Y ahora mismo acaba una de las chicas que está en Busca del Sol, también fue invitada por ellos porque acaban de tener un evento la semana pasada, porque dentro de Mazatlán, dentro del penal de Mazatlán, está doble A. Entonces siguen todo un proceso, no sé exactamente de cuánto tiempo, pero se gradúan. Entonces cuando se gradúan, hacen eventos, generalmente eventos culturales, y el que los monta, pues, DC. Entonces montó una obra de teatro maravillosa y bueno, invitan a Mireya, que es una de las chicas que está en proyecto de En Busca del Sol y que ya estuvo en el penal 16 de Morelos, la invitan, ¿no? Y también participa y empieza a involucrarse también con ellos, pues para que vean que se puede. No sé si esto es válido o no, que vean la historia de otra persona y que te contagies y que digas, pues todos podemos, ¿no? Podemos porque estamos sanos, porque les decía yo, cuando voy allá adentro, pues que no nos atrape la cárcel, esta cárcel que traemos en otros lados, ¿no? Porque si bien están muy malas cosas en el Estado, sabemos cómo funciona esto de los penales, muchas pues, no son del gobierno, ¿no? Sí, Entonces se pagan las rentas y todo, y bueno, dices, bueno, y ahí cose, ¿no? Bueno, pues ahí también hay programas sociales, en casi todos hay programas sociales, en casi todos hay una biblioteca,
en casi todos llega gente loca a dar, incluso a enseñarles luchas, ¿no? A enseñarles yoga, a enseñarles a coser. Por ejemplo, allá en Morelos hacían unas piñatas hermosísimas, tenían un taller de costura, hacían muchísimas cosas. Entonces, y había muchas, oficios, pero también muchos talleres y muchas oportunidades. ¿Cómo se llama esto de la voz penitenciaria, ¿no? A donde concursaban. Había oportunidad de acceder a convocatorias para, para teatro. Hacían, por ejemplo, pastorelas, ¿no? Entonces, pues yo creo que a veces limitamos nuestra conciencia. No sé si no, no puedo decir porque también me queda muy claro y eso también lo vamos aprendiendo con el día a día. Entender que cada uno va a su ritmo, entender que no todos somos yo o tú o tú o aquel, ¿no? Que todos tenemos diferentes historias, que todos podemos lograrlo, pero que nuestros ritmos, nuestra frecuencia, tal vez nos detengan para no ir al mismo ritmo o para no sumarnos, ¿no? No sé qué tan válido sea, digo, esta multiculturalidad del mundo y pues que bueno, cada quien tenga una labor, cada quien tenga un qué hacer en este mundo, ¿no? Pero pues lo que yo aprendí en administración es que cada quien tiene que hacer tiene un qué hacer en un organigrama, eso es capitalismo, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí en la mesa. Luego me excedo hablando de estas cosas y la política y todo, ¿no? Entonces, pero bueno, que, que, que sí que nos contagiemos, ¿no? Yo creo que ser como, no sé, coherentes, ¿no? En lo que hacemos. Si a alguien le funciona la religión, pues adelante. A mí no, pero no quiere decir que yo no tenga espiritualidad, no quiere decir que yo no esté trabajando en pro del que está a mi lado, o sea, cada uno, pero somos tan dados a criticar, a juzgar, y el medio es maravilloso, ¿no? Las artes, la cultura, el teatro que yo hago es maravilloso, pero somos humanos Y y hay justamente, de todo. te interrumpa, ya ahorita que dices esto, me acordé de algo que ayer mencionábamos en igual en una conversación, la importancia de entender que no soy yo nada más en un entorno, ¿no? Hablamos de la forma en cómo convivo con el otro, poder reflexionar en mi parte interna para así de esta manera poder irme a pensar en qué está viviendo la otra persona, en poder seguir construyendo las redes colaborativas, que todo esto nos orilla a decir, cada quien tiene su propio lugar, cada quien tiene su propio espacio en donde puedes crecer, cómo puedes desarrollarte y sin poner el pie, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Al contrario, construyamos, sigamos creando. Y pues, bueno, te agradezco muchísimo compartirnos sobre tu experiencia. Pues ya por último, ¿en dónde te podemos encontrar? Si queremos ver alguna de las obras que nos acabas de mencionar, ¿hay algo que vayan a hacer en este momento, que estén por presentar, a dónde nos acercamos, si quieren colaborar en la compañía, en dónde se pueden acercar? Bienvenidos. Las redes sociales son Facebook, Maxi Pelayo y Coincidir Teatro. Instagram, Maxi Pelayo, TikTok, Maxi Pelayo,
Estamos trabajando, es probable que tengamos próximamente una nueva función de En Busca del Sol. Les estaremos informando ahí en las redes y espero el 31 de abril, Día del Niño, estaremos presentando una obra de teatro que es para niños, que se llama Naturalia, que es ecológica y a donde la industria nos muestra lo depredadora que puede ser, ¿no? Entonces, igual ahí les estaremos informando en las redes sociales para que nos acompañen y para que se sumen. Otro de los grandes problemas es eso, ¿no? Atraer a los públicos. Señores, ya no sean tan rejegos, súmense al teatro, les aseguro que es una maravillosa experiencia. Además, nos divertimos aprendiendo. Les aseguro que las puestas que tiene Coincidir Teatro no son aburridas. Acérquense, por favor. A ver, sí, pues muchísimas gracias, Maxi, por compartir el espacio, compartirnos un poquito sobre tu quehacer en todo este ámbito del teatro, tus posturas ante cada una de las problemáticas que se vive, teatro independiente, trato penitenciario, ¿no? Muchísimas gracias, te agradezco el espacio enormemente. Y claro, cualquier cosa que nos indiques de voy a tener función, haznos saber para poder igual compartir y pues seguir creciendo en este proceso, ¿no? Generar las redes y atraer justamente el público, ¿no? Seguir promoviendo las visitas a los teatros, a los museos. Entonces, pues muchísimas gracias, Maxi, por tu tiempo y por compartir sobre tus experiencias. Gracias, gracias por estar interesados en esto. Muchísimas gracias, les abrazo. Y vayan al teatro, por favor. Sí, claro que sí, pero ya nos estaremos viendo.